Comenzamos de esta manera una nueva edición de Café Financiero con Alejandro Lisca de vacaciones, un merecido descanso. Voy a estar acompañándolos como todos los domingos para contarles cuál es la mejor información, qué es lo que usted debe hacer con su dinero. En el programa de hoy vamos a analizar los nuevos seguros para embarcaciones, qué es lo que pasó en el mercado de seguros después de este impuesto de 50% que se puso para auto y lugar, la primera semana del dólar ahorro, cómo le fue al gobierno después de estas medidas, después de la devaluación del 20% en un febrero que comienza bastante caliente. Y por supuesto, en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana, en este caso con el economista Jorge Todesca. Ya regresamos junto a ustedes con toda esta información y por supuesto también respondiendo a todas sus consultas. Muy bien, ya estamos de regreso en Café Financiero con Alejandro Lisca, como les contaba en la apertura de vacaciones. Me acompañan, como siempre, Yamila Escala. Hola, Yami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Y por supuesto también Julián Siri, quien está aquí con nosotros para hablar del mercado de capitales. Hola, Julián. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, bienvenidos. En esta media hora vamos a compartir mucha información económica y vamos a empezar por analizar cuáles son los precios de los seguros de barcos. Recordemos que hace muy poco el gobierno puso en marcha un impuestazo para autos, para motos y también para embarcaciones de primera línea y esto tuvo un impacto en el precio de los seguros como podía esperarse. Yamila nos va a contar cuáles son los seguros más convenientes si tenemos algún tipo de embarcación. Bueno, muy bien. Días de alguna manera de acomodamiento en lo que respecta a precios, todos lo sabemos, y eso impacta al seguro. ¿Por qué? Porque el impuestazo, como se le llamó, en realidad a embarcaciones y autos de lujo, tiene que ver con el ejemplo que nosotros estábamos trabajando, que es un modelo de una Marinta 505, y en base a un valor de 2013 de unos 139.000 pesos que entra en la alícuota del 30% que se le empieza a cobrar, vamos a ver cuáles son los valores de referencia iniciales sobre los cuales le van a empezar a llegar a los propietarios de embarcaciones actualizaciones que uno obviamente puede rechazar. Esto también pasa en los autos, pero si le llega a pasar algo a la embarcación, por ejemplo una destrucción total, uno no va a recibir el valor que esa embarcación está teniendo en ese momento en el mercado. Entonces, repasando, para tener una noción de a partir de qué valores en este momento el mercado está trabajando con una embarcación, les comentaba, de unos 140.000 pesos que ya pasa a costar unos 160.000, bueno, qué es lo que en este momento nos dan las compañías y arrancamos en un valor mensual de unos 137 pesos para Allianz, Sancor 140 pesos, Mapfre 143 pesos, San Cristóbal 162 y la segunda 165 pesos por mes. Ya un poquito más arriba, Mercantil en 191, HDI Seguro 193, Liberty 195 y Berkeley 202 pesos. Esto en lo que es una destrucción total y responsabilidad civil. Atención a la importancia de los últimos accidentes, en realidad de los accidentes de toda la vida que protagonizan las embarcaciones y, bueno, mucha gente no le da la importancia a estar asegurado. Sancor 207, 215 Mapfre, Mercantil Andina 270, ¿por qué? Porque acá incluimos destrucción parcial, que tiene que ver con esos accidentes menores, que muchas veces no se rompe toda la embarcación y puede estar uno cubierto también. Atención acá porque hay una franquicia de unos 3.500 pesos si es Mapfre o Sancor, el valor a partir del cual uno paga. Muy importante estar asegurado si uno tiene una embarcación, es un vehículo más, es un arma más si uno no la sabe manejar, si la maneja mal, si tiene un percance en el agua. Y recordemos que estos valores se están en este momento actualizando en el mercado por el tema del nuevo impuesto a las embarcaciones de lujo. Muy bien, Yami, muchas gracias. A tener en cuenta entonces información muy importante, no solamente el precio de la póliza de seguro, sino también fijarse qué compañía es la más conveniente, porque si no a la hora del siniestro, bueno, uno puede llegar a tener algún problema y no estar cubierto como pretendía. Cambiamos de tema ahora porque el tema de la semana sin lugar a dudas fue el dólar. El gobierno decidió finalmente devaluar la moneda. Pasó en muy poco tiempo, solo 48 horas, de 6,80 a 8 pesos, una devaluación del 20%. Una medida que viene acompañada también por otras, bueno, dos decisiones. Una es crear esta especie de tipo de cambio diferencial que crea un dólar ahorro
y otra, por supuesto, es un fuerte incremento de la tasa de interés. El dólar ahorro se fue entonces a 9,60 si uno decide pagar el 20%, que es el anticipo de la AFIP, o 8 pesos si uno pretende, dejar el dinero en el banco por 365 días. En ese caso no se paga el anticipo de la AFIP. Ojo, que el 90% de la gente que en esta semana utilizó esta opción de comprar dólar ahorro sacó el dinero del banco, no lo dejó, no aprovechó esta opción de no pagar el 20%. La mayoría parece que pretende tener los dólares en otro destino que no sean los bancos. Y tarjeta de crédito, por supuesto, sigue en 35%, esto da un dólar de 10,80. Hay mucha disparidad entonces en el mercado financiero de un tipo de cambio informal que cerró la semana, ahora vamos a ver con Julián, cerca de los 12 pesos con 50. ¿Cuáles fueron las primeras decisiones? Bueno, sin lugar a duda, este es un camino iniciado para tratar de regularizar el mercado cambiario, tratar de cerrar estos rumores acerca de una devaluación más abrupta, pero por ahora hay una clave, hay una variable que es fundamental para tener en cuenta, que son las reservas internacionales. En solo una semana, esta primera semana después de las medidas, las reservas cayeron 1.000 millones de dólares, están cerca de los 28.000 millones, realmente es una baja muy pronunciada. Y entonces, va a ser necesario seguir esta variable para ver si el gobierno va a tener éxito o no en frenar lo que por ahora es una corrida cambiaria. Mientras tanto, Julián, los mercados estuvieron bastante inquietos esta semana. ¿Qué pasó? Sí, era de esperar, digamos, la secuencia en la cual fueron tomadas las medidas reviste cierto, podría llamarse hasta amateurismo. Parece que estos muchachos no entendieron bien la película y el punto principal, que es el déficit fiscal, ni siquiera se habla. Tímidamente algunos personajes secundarios están empezando a tocarlo, pero el primer punto, el atacar el problema, y segundo punto, la credibilidad que tienen los tomadores de decisión se va perdiendo. Bueno, el mercado reaccionó mal al principio, pero después siguió con la misma tendencia que antes. El Merval marcó un nuevo récord en pesos, pasó los 6.000 puntos. Ahora bien, uno dice, esto fue una suba intersemanal de aproximadamente 7,5%, casi 8%. Sin embargo, en el mes de enero, el peso oficial contra el dólar se depreció 23% casi. Por ende, la suba del Merval, que está en torno, te lo tengo acá, del 10%, 10,5%, en verdad no es una suba, sino que es una suba nominal en pesos. En dólares sigue siendo un mal negocio. Todo el mundo se refugió más que nada en acciones, por ejemplo, hablando del Merval, que tengan sus ingresos atados a esta moneda. Tenaris, Siderar. Si bien el mercado, como primera instancia, cayó fuertemente, después empezaron a encontrar calidad en algunos activos y menos calidad en otros. Todos los que estén atados a la parte de consumo masivo, donde el gobierno se entromete mucho con precios cuidados y toda esa clase de ideas que realmente ya fracasaron en el pasado y nadie más las aplica, bueno, ellos siguen intentando y este tipo de acciones se vieron perjudicadas. Otras, donde tienen más libertad de maniobra y donde, de nuevo, están favoreciendo por esta escalada del tipo de cambio a sus balances, fueron premiadas. Llámese Tenaris o Siderar. Bueno, parece entonces que las acciones son un refugio para esta especie de devaluación incipiente que está mostrando cada vez con mayor intensidad el gobierno. Sí, pero hay que tener en cuenta que esto parece como que uno está corriendo siempre atrás de la noticia. La realidad es que si bien algunas suben, otras fueron bastante castigadas. YPF venía teniendo una performance llamativa, llegando casi a 330 pesos la acción. Bueno, después del salto en el tipo de cambio, cayó para cerrar la semana en 2,75. Así que, de nuevo, es estar jugando muy al filo de la navaja para poder llegar a igualar la depreciación esperada del dólar. Muy bien, con esta información entonces cerramos este primer bloque. En un instante estamos de regreso con ustedes. Ya estamos de regreso entonces para contestar ahora todas sus consultas. Recuerden que pueden escribirnos por mail a las direcciones que aparecen en pantalla, llamarnos o por supuesto en el Facebook tienen también todas las consultas ahí para realizar y nosotros las vamos respondiendo. En este caso le vamos a contestar a Karina, que nos consultó por la situación financiera del banco Comafi, el banco que compró
hace muy poquito tiempo la tarjeta del Citibank, que escaló muchas posiciones en el último tiempo. En el próximo programa vamos a ver justamente cómo están encarando la devaluación en el sistema financiero las principales entidades. Vemos los números de Comafi en pantalla. Patrimonio, 725 millones de pesos. Depósitos por 5.475 millones y resultados acumulados positivos de 34 millones en el último ejercicio. Tiene buenos indicadores de solvencia y de liquidez. Asignamos cara sonriente para el Banco Comafi. Justamente, bueno, salimos a conversar con la gente en la calle. Estefanía Aníbali le preguntó a las personas a ver cómo están viendo la evaluación, cómo cree que esto impactará en los precios y cómo están tomando las últimas medidas que ha decidido el Gobierno Nacional. Lo vemos. Café Financiero dialogó con el público para conocer cuál es su impresión sobre este tema. El actual contexto económico es un desastre por donde lo veas. Los precios cuidados, esto que llama el gobierno, no los cuida nadie. En realidad siempre terminan perdiendo los mismos, que son los que tienen un salario fijo y en el tiempo no pueden modificarlo. Y los que ganan casi siempre son los mismos, que son los que pueden modificar precios y honorarios o conductas que terminan perjudicando a aquellos que reciben un sueldo, ¿no? Como se viene dando la mano, creo que van a aumentar, porque no hay una política económica del gobierno tendiente a frenar la inflación, que no la reconocen. A mí personalmente me preocupa poder sostener el ritmo de crecimiento que venimos teniendo en los últimos 10 años y confío que así va a ser. Y que se van a disparar. ¿Por qué? Porque hay una inflación muy alta y la situación no se puede más. ¿Qué medidas creen que deben tomar los consumidores ante el alza de los precios de los bienes que no tienen tanta composición de importados? Yo pienso que no habría que consumir, pero somos un país muy consumidor de todo. ¿Qué medidas cree que debe tomar el gobierno para paliar este aumento de precios? Dejar todo libre, porque no hay otro remedio, si no, se le va a ir todo al diablo. Es muy difícil realmente que la devaluación no impacte en precios porque la mayoría de los bienes tienen algún tipo de insumo importado, aunque más no sea la energía, y la gente ya empezó a sentir el aumento de precios. Las cadenas de supermercado, de electrodomésticos comenzaron a trasladar la devaluación a lo que son los precios al consumidor. Yamila, ¿qué te parece? El punto es que la gente fue al comercio y vio precios que no eran los de antes, y eso ya significa que aumentó. El tema tal vez está en qué parte de eso es por las expectativas y la incertidumbre que tiene la gente y por eso remarca, y por otro lado, cuánto verdaderamente se encareció el insumo que conforma ese producto, ¿no? En cuánto impacta cada cosa para conocer el verdadero aumento de precios. Claro, es algo muy difícil de medir seguramente. Juli, ¿querés agregar algo? Sí, también hay que tener en cuenta que ahora en febrero debuta el nuevo índice de precios al consumidor, desarrollado por parte del gobierno y pedido por el FMI desde hace largo tiempo. Bueno, hay que tener especial cuidado al número que va a marcar este índice porque paradójicamente podrían matarlo de entrada, matar su credibilidad. Recuerden que el reclamo era un índice que estaba marcando 10 puntos cuando la inflación real rondaba los 25. Puede pasar de que debuten con un nuevo índice que esté marcando 20, 22%, cuando la inflación real ya se escapó por encima del 35%. Con lo cual, primero, a nivel internacional matan la credibilidad y a nivel local la gente sigue generando incertidumbre, lo cual termina repercutiendo ya en la economía directamente. Muy bien, contestamos ahora entonces una consulta sobre una compañía de seguros. Y en un momento particular por cómo impacta la devaluación en el precio de los autos, cómo así también el impuesto a los autos de alta gama y lo que eso genera sobre el resto de los autos, ya sea usados o los que no alcanzan el valor, pero que sí pueden repercutir a partir de lo que genere este impuesto. Bueno, vemos lo que nos consultó Lucrecia sobre Seguros Rivadavia. Esta compañía presenta un activo de 1.887 millones de pesos, pasivo 1.390 millones, patrimonio 496 millones de pesos, resultados positivos 50 millones de pesos, primas 526 millones e informa 5.054 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Con esta información hacemos una pausa. En el próximo bloque vamos a estar comentando las principales noticias de la semana con el economista Jorge Todesca. Quédate ahí que ya regresamos. Muy
bien, ya estamos con ustedes y también está con nosotros Jorge Todesca. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Jorge fue viceministro de Economía en un periodo muy difícil de Argentina y quizás, bueno, su experiencia nos ayude a entender un poco mejor qué es lo que está pasando con los precios, con el dólar, con el tipo de cambio. Comenzamos, Jorge, preguntándote, por supuesto, ¿qué es lo que te pareció la decisión del gobierno de devaluar un poco más rápido de lo que venía haciendo? Antes eran 3, 4 centavitos por día durante mucho tiempo y de repente, bueno, decidió cambiar de estrategia de un día para otro y devaluó casi 20%. Primero, ¿eso te parece que estuvo bien? Yo creo que hay un consenso casi inusual en toda nuestra profesión acerca de que una devaluación tiene que ser acompañada por un conjunto de otras medidas. En los últimos años la inflación fue anclada, entre comillas, porque ha sido bastante elevada por el tipo de cambio. Si uno levanta un ancla, tiene que buscar otra. Si todo va para adelante, si la emisión monetaria va para adelante, el gasto público va para adelante y en este caso la devaluación va para adelante y a un ritmo tan alto, la posibilidad de traslación a los precios también es muy elevada. Lo que ocurre es que en nuestro país, desafortunadamente, no tenemos ese tipo de devaluaciones leves, que son correcciones de rumbo, correcciones de competitividad, sino que siempre se está comprimiendo una situación. Ocurrió con la convertibilidad que finalmente colapsó y ha ocurrido con esto. Claro. Que la inflación alta durante varios años negada por el gobierno ha llevado a que la ventaja de tipo de cambio que había se perdiera y bueno, eso conduce a devaluaciones no controladas, traumáticas. Ahora, eso es un poco lo que dice el gobierno. El gobierno dice, o Capitanich en su momento dijo que el gobierno no quiso devaluar, que de alguna manera tuvo que ceder y que fue el mercado, habló de algunos agentes particulares, de Shell, de algunos bancos, etcétera, que fue el mercado el que devaluó y que no fue una decisión del gobierno. ¿Esto fue realmente así o fue forzado? Ese tipo de cosas siempre introducen mucha confusión. Las políticas del gobierno generaron una elevada inflación a lo largo de los años. Y esa inflación comprimida es la que finalmente generó desconfianza en la gente sobre la moneda nacional, desconfianza en los inversores internacionales y un déficit entre la demanda de divisas y la oferta de divisas. Entonces, si vos mirás el paciente en su momento crítico final, podés decir yo no tuve nada que ver. Ahora, si vos lo empujaste al precipicio, entonces sí tuviste algo que ver, ¿no? Se habló de un dólar de convergencia. Estamos hablando de estos 8 pesos que estamos manejando en estos días. ¿Ese es un valor sostenible, al menos en las próximas semanas? Lo que sabemos en este momento, y uno puede afirmar con seguridad, es que la demanda es mayor que la oferta, porque se están perdiendo reservas. Entonces, si es de convergencia, si es de equilibrio, si la demanda es mayor que la oferta y el stock de reservas baja, está claro que no estamos en una situación de equilibrio, ¿no? Y esta cuestión de que la gente, bueno, evidentemente al conocer la medida de que puede obtener dólares para ahorrar, obviamente va y hace el trámite. ¿Qué verdadero efecto puede llegar a tener sobre las reservas? Porque uno de repente dice, bueno, a ver, la gente quería ahorrar en dólares, ahora un porcentaje de la población lo puede hacer. Ahora eso, ¿qué impacto puede llegar a tener en las reservas? Seguramente pequeño, pero en realidad en este momento pequeño es bastante. Sí, puede ser bastante. Hay que preguntárselo al administrador de la AFIP, que es el que tiene la llave mágica. Entonces, la AFIP va a manejar esto. Bueno, pero genera al mismo tiempo desconfianza. Entonces uno dice, bueno, pero me autorizaron una vez, pero la segunda me van a autorizar. ¿Hasta qué punto se me van a seguir dando dólares? Mientras no haya un programa más integral y se corrijan cuestiones estructurales, la desconfianza no va a ser corregida por una medida. Al contrario, lo que estamos viendo es miles y miles de personas yendo rápidamente a cambiar. ¿Por qué van a comprar dólares? Porque esperan que el tipo de cambio aumente. Si le creyeran al jefe de gabinete que dice que este es un tipo de cambio de convergencia, se quedarían en su casa. Claro, ahora también existe la posibilidad de que no solo aumente la demanda, sino que también aumente la oferta de dólares. Y estoy hablando particularmente de las exportaciones
de la liquidación de la cosecha, que empieza en marzo, abril, mayo, son meses fuertes donde los exportadores deberían liquidar su cosecha, y también, ¿por qué no?, algún acuerdo internacional, Fondo Monetario, Club de París. ¿Ves algún escenario de este tipo donde también pueda aumentar la oferta de dólares? Muy escasamente. ¿Por qué? En el caso de las cosechas este año van a mejorar. Por supuesto, hay un momento en el año en que entran más dólares, pero no en el periodo del año. Esto en un par de meses, 3 meses, ¿no? La mejora no va a ser muy grande respecto del año pasado. ¿Por qué? Porque hay más producción, pero hay menos precio. Y básicamente la producción va a aumentar un 10% y los precios van a caer alrededor de un 10%. Entonces una y otra cosa se compensa. El tema Fondo Monetario, bueno, eso depende de la voluntad política del gobierno. No sí, lo el Club veo. de París, que ya fue, viajó el ministro. Con el Club de París no va a haber ningún acuerdo sin que haya un acuerdo del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el Club de París lo tiene puesto en su reglamento. Cualquiera de nuestros televidentes que tenga mucho interés en explorar la cosa se va a la página web del Club de París y ahí ve cómo describen las autoridades del Club de París cómo negocian. Y en la negociación ellos dicen, nosotros siempre pedimos la opinión del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el Club de París no tiene un mecanismo y un staff para evaluar cuál es el riesgo que tiene ese país, cuál es su capacidad de pago y demás. Entonces le pide a su auditor, que es el Fondo Monetario Internacional, denme su opinión de cómo está la economía argentina. Bueno, hay un tema adicional que se agregó y se está incrementando en los últimos días, que es que los llamados mercados emergentes, antes llamados países en desarrollo, de los cuales nosotros formamos parte, pero forman parte de una cantidad de otros países, hay un cimbronazo en este momento. Entonces, si la Argentina ya no tenía condiciones para ir al mercado, ahora no solo la Argentina no tiene condiciones, sino varios otros países que sí tenían condiciones hasta ahora. Entonces, el panorama externo para la Argentina lamentablemente ha empeorado y el gobierno no aprovechó las buenas condiciones que hubo durante los últimos años. Otra de las decisiones, Jorge, que se tomó esta semana fue subir la tasa de interés. Bastante, casi 5 o 6%, lo que perjudica a muchas personas que tenían los créditos a tasa de interés variable, créditos hipotecarios personales que van también incrementando su cuota. ¿Te parece que es una buena decisión del Banco Central, que se puede ir de esta manera sacando pesos del sistema, descomprimiendo la demanda del dólar? Esta es una historia repetida multitud de veces en la Argentina. Empieza a aumentar el dólar y el Banco Central trata de sofrenarlo aumentando tasas. El tema es la magnitud de los fenómenos que tenemos en nuestro país. Si fuera un pequeño deslizamiento del tipo de cambio, o uno eventualmente como el que está teniendo Turquía, la India y demás, donde los bancos centrales también aumentaron las tasas, pero estamos hablando de tasas que pasaron del 5 al 7 al 8%, ¿no? Cuando lo que se trata de contener cambiariamente es tan fuerte, es bastante dudoso que el aumento de tasas lo contenga. Entonces, es muy probable que te quedes con el costo de haber incrementado, valga la redundancia, el costo del dinero y no te quedes con el beneficio de haber contenido la corrida. La última pregunta, porque tenemos un minuto, así que breve te pido. Precios Cuidados, un programa que el gobierno le está apostando muchas fichas para ver si en los supermercados se pueden mantener los acuerdos de precios, que en principio son por 3 meses. ¿Te parece que puede dar resultado, que va a realmente contener la inflación, o te parece que esto, como otros acuerdos de precios, va a ir muriendo de a poco? No, como fenómeno global no creo que contenga la inflación. Como cuestión específica de algunos productos en un núcleo que son los supermercados, durante algún tiempo puede ser que funcione. Muy bien, Jorge, muchas gracias por venir. Jorge Todesca, entonces, dándonos una perspectiva de la economía argentina después de estas decisiones, nuevas decisiones del gobierno nacional de avanzar de una manera un poco más rápida con lo que es la devaluación. Nosotros nos vamos, nos reencontramos como siempre los domingos 19:30 horas aquí en Metro. Muchas gracias por habernos acompañado. Chao.